El poder invisible de la dopamina, la molécula que dirige tu deseo. Vivimos tiempos en los que el bienestar se ha vuelto una búsqueda frenética. Todos queremos sentirnos mejor, más enfocados, más vivos. Pero pocos entienden el motor biológico que se esconde detrás de casi todos nuestros impulsos, la dopamina. Cuando hablamos de dopamina, no estamos hablando solo de placer o felicidad química. Estamos hablando del compás interno que regula nuestra motivación, recompensa y movimiento. Esta molécula no solo activa sensaciones agradables, sino que literalmente te empuja a actuar, a buscar, a repetir. Es, en esencia, una guía que define hacia dónde diriges tu energía. Pero la dopamina no funciona como muchos creen. No es una descarga que aparece mágicamente cuando algo bueno sucede. Está presente todo el tiempo, en lo que se conoce como un nivel basal. Este nivel base varía de persona a persona. Y es la diferencia entre ese nivel base y un pico repentino lo que nos hace sentir placer o dolor. Si el nivel sube, hay recompensa. Si baja, aparece el vacío. Ahora bien, ¿qué determina ese nivel basal? En parte, la genética. Nacemos con una configuración neuroquímica específica, pero también está influenciado por nuestras experiencias, el entorno en el que crecimos y los hábitos que sostenemos a lo largo del tiempo. Personas con niveles bajos de dopamina basal pueden experimentar la vida como algo plano, sin brillo. Esto, según estudios recientes, podría estar directamente relacionado con cuadros de depresión o apatía crónica. Y aquí empieza a vislumbrarse un problema mayor: la adicción. Cuando sometemos nuestro cerebro de forma repetida a actividades o sustancias que elevan bruscamente la dopamina, como el azúcar, las redes sociales, las drogas, o incluso ciertas relaciones, nuestro sistema intenta protegerse. ¿Cómo lo hace? Bajando el nivel base para compensar el exceso. Con el tiempo esto produce una paradoja. Necesitamos más estimulación para sentir lo mismo. Y al mismo tiempo, sentimos menos con lo que antes nos bastaba. Así se construye el ciclo adictivo. Este ajuste del sistema de recompensa es lo que hace que una persona, aún sin consumir nada en el momento, pueda vivir en un estado permanente de déficit dopaminérgico. Sin motivación, sin gozo, con ansiedad, insomnio o irritabilidad. Es una trampa biológica que muchas veces es invisible desde afuera, pero que consume desde adentro. Y sin embargo, este conocimiento nos abre una puerta poderosa. Si entendemos cómo funciona el mecanismo, podemos aprender a desactivarlo, a redirigir nuestros deseos, a recuperar el equilibrio perdido. El primer paso es observarnos con honestidad. ¿De dónde viene mi impulso? ¿Qué lo alimenta? ¿Y qué pasa cuando dejo de seguirlo? Porque en esa pausa comienza el dominio de uno mismo. Si esta primera parte te hizo reflexionar sobre tu propia relación con el placer o la motivación, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tus ganas desaparecen sin razón aparente? Te leo. Aburrimiento, hiperestimulación y el colapso de la dopamina. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tener todo al alcance, comida, entretenimiento, contacto social digital, muchas personas se sienten más vacías que nunca? La verdad incómoda es esta. El problema no es la escasez, sino el exceso. A diferencia de épocas anteriores, donde sobrevivir implicaba esfuerzo físico y mental, hoy el mundo moderno nos ofrece acceso inmediato a todo tipo de recompensas. No necesitas cazar tu comida, ni salir de casa para obtener afecto o validación. Con un clic puedes obtener dopamina en forma de likes, pornografía, compras online o series que nunca terminan. Y sin embargo, todo se vuelve aburrido más rápido. Lo que está en juego aquí no es solo la comodidad. Es que hemos desactivado el mecanismo natural que regula nuestra motivación. Al recibir placer sin fricción, sin lucha, sin desplazamiento, el sistema se satura. Y cuando la dopamina deja de responder, el alma se apaga. Muchas personas que desarrollan adicciones no lo hacen porque quieren escapar. Lo hacen porque la vida se ha vuelto demasiado plana. Han perdido la capacidad de disfrutar de lo simple, de emocionarse sin estímulos extremos. No es que sus cerebros estén dañados, es que están fuera de sincronía con el entorno moderno. En otras palabras, su necesidad de fricción no encuentra lugar en un mundo diseñado para evitarla. Es como poner el motor de un Ferrari en una bicicleta estática. El sistema necesita velocidad, reto, sentido, y no lo encuentra. Ahí es donde surge el desequilibrio. En esa búsqueda desesperada de intensidad, se sobreestimulan los circuitos dopaminérgicos.
Y como vimos antes, el cerebro responde bajando su sensibilidad. Resultado, ya no sientes nada, a menos que te excedas. Aquí aparece uno de los hallazgos más potentes de la neurociencia moderna. El placer y el dolor están ubicados en los mismos circuitos cerebrales. Funcionan como una balanza. Cuando sentimos placer, la balanza se inclina hacia un lado. Pero el cerebro, siempre buscando equilibrio, empuja hacia el otro para compensar. Si ese mecanismo se fuerza repetidamente, el cuerpo responde con una caída más profunda. Ya no vuelve al equilibrio, sino que se instala en el lado del dolor. ¿Te has sentido irritable después de una maratón de redes sociales o de una comida extremadamente rica? ¿Has notado ansiedad cuando dejas de consumir algo que te gustaba mucho? Eso es el sistema dopaminérgico corrigiendo su balanza. No porque seas débil, sino porque estás interfiriendo con un sistema calibrado para sobrevivir, no para el exceso constante. Comprender esta balanza nos da poder. Si puedes ver que tu bajón no es un defecto, sino una reacción neurobiológica, puedes aprender a esperar, a no responder con más consumo, a dejar que el cuerpo encuentre su centro otra vez. Este no es un mensaje moralista, es un mapa biológico, y quien entiende el mapa, deja de caminar en círculos. ¿Te ha pasado que lo que antes te daba placer hoy ya no te emociona? Cuéntame cuál fue ese cambio que notaste en tu día a día. Quizás al compartirlo, ayudes a otros a reconocerlo también. Romper el ciclo, la trampa invisible de la recompensa inmediata. Uno de los descubrimientos más potentes, y menos comprendidos, de la neurociencia moderna, es que el placer y el dolor no están separados. Están ubicados en el mismo lugar. Y no solo eso, operan como un sistema de contrapeso. Imagina una balanza. Cada vez que sientes placer, esa balanza se inclina hacia un lado. Pero el cerebro, en su obsesión por mantener la homeostasis, no te permite quedarte ahí mucho tiempo. Así que activa mecanismos de compensación. Al terminar el estímulo placentero, la balanza se inclina ahora hacia el lado del dolor. Eso explica por qué después de algo muy placentero, una comida pesada, un maratón de series, una compra impulsiva, una sesión de dopamina digital, puede aparecer un bajón, un vacío, una ligera incomodidad que no entendemos. Y en lugar de esperar, reaccionamos como siempre lo ha hecho el cerebro humano, buscando más. Más placer para corregir ese bajón, más contenido, más azúcar, más estímulo. Pero cada vez que haces eso, la balanza tiene que inclinarse un poco más fuerte hacia el lado opuesto. Y sin darte cuenta, caes en un estado crónico de déficit. Con el tiempo, tu cerebro reduce la cantidad de dopamina que produce y la sensibilidad de sus receptores. Ya no respondes igual, ya no disfrutas lo mismo. El placer ya no es placer, es solo alivio temporal del malestar. Este es el mecanismo invisible que transforma una conducta repetida en una compulsión. Y de ahí en una adicción. Pero aquí viene lo más importante. Este ciclo puede revertirse. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria de recuperación. No es fácil, pero es posible. Y el primer paso es el más difícil, detener por completo la conducta que alimenta ese ciclo. No disminuirla, no controlarla, detenerla. La experiencia clínica ha demostrado que se necesitan al menos 30 días de abstinencia total para que el sistema de recompensa comience a reiniciarse. 30 días sin consumir esa sustancia o conducta que produce picos anormales de dopamina. No serán días fáciles. Durante la primera semana puede que sientas ansiedad, insomnio, irritabilidad o una sensación de incomodidad constante. Tu cuerpo grita porque no sabe cómo regularse sin esa descarga. La segunda semana, esa incomodidad se mantiene. Es ahí donde la mayoría se rinde. Pero quienes resisten, comienzan a notar un cambio sutil en la tercera semana. El sol empieza a salir. La mente se calma, el cuerpo se regula, aparece de nuevo el interés por lo simple, vuelve la sensibilidad. Y entonces sucede algo casi milagroso. Una conversación, una caminata, un café caliente. Vuelven a sentirse agradables. La vida deja de ser gris. No porque haya vuelto el estímulo, sino porque volviste tú. Esto no es magia, es neurobiología en su estado más puro. Y cada persona que logra pasar por este túnel oscuro demuestra que la dopamina no es un destino, sino una herramienta. Y como toda herramienta poderosa, debe ser usada con conciencia. ¿Estás atravesando un periodo de abstinencia o lo has intentado alguna vez? Cuéntame tu experiencia, incluso si no fue perfecta, porque cada intento cuenta y podría ser justo lo que otro necesita leer hoy. Recaídas silenciosas y el enemigo que nadie ve. Si hay algo que desconcierta tanto a quienes viven con una adicción como a quienes los rodean, es esto.
La recaída no siempre llega en los momentos más duros, a veces aparece cuando todo va bien. Es un fenómeno que desafía la lógica. ¿Cómo alguien puede volver a caer justo cuando ha recuperado su vida? Cuando tiene trabajo, estabilidad, pareja, hijos. ¿Por qué en ese momento, sin motivo aparente, aparece otra vez el impulso? La respuesta es inquietante, pero esclarecedora. Nuestro sistema de recompensa no distingue entre lo que nos conviene y lo que nos activa. Cada logro, cada victoria, cada estímulo positivo también dispara dopamina. Y si ese sistema todavía está frágil, cualquier pico, incluso uno positivo, puede empujar la balanza otra vez hacia el lado del deseo. No se trata de debilidad moral, se trata de un sistema que aún no ha recuperado su capacidad de autorregulación. Imagina una herida mal cerrada. Por fuera, parece cicatrizada, pero por dentro, todavía hay una fisura invisible. Solo hace falta una presión en el punto exacto, y se vuelve a abrir. Así funciona la recaída. Y peor aún, el cerebro puede entrar en un estado donde, incluso sin consumir, vive atrapado en una especie de picazón permanente. Una incomodidad sutil, persistente, que solo se alivia con el viejo hábito. Muchas personas no recaen por falta de amor a su familia o falta de propósito. Lo hacen porque el impulso se activa cuando su vigilancia baja. A veces, incluso mientras duermen o cuando no están prestando atención, como quien se rasca sin darse cuenta. Es por eso que en los casos más severos, la abstinencia no es suficiente. Hace falta algo más: conciencia constante, entornos protegidos, rituales que sustituyan el hábito y sobre todo, ¿verdad? Y aquí aparece una herramienta inesperada, pero poderosa: decir la verdad. No solo la verdad sobre el consumo, la verdad sobre las pequeñas cosas, la razón real por la que llegaste tarde, lo que realmente sientes, lo que callas para no incomodar. Porque cada vez que mientes, refuerzas el patrón cerebral que separa la emoción del pensamiento, el impulso de la conciencia. Pero cuando dices la verdad, algo se reconecta. La neurociencia ha mostrado que la verdad activa los circuitos del córtex prefrontal, los mismos que permiten resistir impulsos y anticipar consecuencias. Decir la verdad no solo mejora tus relaciones, refuerza tu capacidad de autocontrol. Y algo más poderoso aún, genera conexión real. Esa conexión que también libera dopamina, pero de forma sana. Una mirada honesta, una escucha sin juicio, un yo también pasé por eso. Ese tipo de vínculo puede ser más sanador que cualquier droga, porque el antídoto al vacío no es más estímulo, es más presencia. ¿Has experimentado el poder de decir la verdad, incluso en cosas pequeñas? ¿Te ha ayudado a sostenerte en momentos críticos? Comparte tu reflexión. Alguien podría leer tus palabras y sentir menos miedo de ser honesto también. Desprogramarte. Entre psicodélicos, pantallas y lo que sí funciona. En los últimos años, se ha hablado cada vez más sobre tratamientos extremos para romper patrones de adicción. Terapias asistidas con sustancias como psilocibina o MDMA han comenzado a despertar interés en laboratorios y clínicas. Pero cuidado, no estamos hablando de autoexperimentación irresponsable, sino de protocolos clínicos estrictos y con acompañamiento profesional. La lógica detrás de estas terapias es potente, aunque paradójica. Usar una experiencia de alto impacto neuroquímico para generar una sacudida en el sistema de percepción. Un nuevo punto de vista que permita al paciente reconectarse con su historia desde otro ángulo. En algunos casos esto funciona, pero no es magia, y no es para todos, porque el verdadero riesgo no está en la sustancia, sino en el malentendido. Mucha gente busca esa iluminación por su cuenta. Cree que un viaje psicodélico será la respuesta que no encontró en la terapia, en la meditación, en el esfuerzo. Pero sin preparación psicológica, la dosis se vuelve una trampa, no una puerta. Un exceso más, en un sistema que ya está agotado de excesos. Y hablando de trampas, ¿qué hay de las redes sociales? Pocos se atreven a llamarlas por lo que realmente son. Una droga legal, gratuita y siempre disponible. Diseñadas no para informarte, sino para mantenerte estimulado. Cada scroll libera una microdosis de dopamina. Cada notificación te premia. Cada video te atrapa. Pero ¿cuál es el costo? El costo es la atención, la capacidad de sostener un pensamiento, de contemplar sin interrupción, de aburrirte sin tener que escapar. Cada minuto que pasas entretenido por impulso es un minuto que tu sistema nervioso pierde su capacidad de sostener el silencio. Y en ese silencio está tu verdadera claridad. ¿Qué hacer entonces? No se trata de eliminarlo todo,
Se trata de crear barreras deliberadas. Tomar decisiones antes de estar frente al estímulo. Guardar el teléfono antes de dormir. Usar bloqueadores. Ir a caminar sin auriculares. Recuperar momentos sin dopamina, para que vuelva la dopamina natural. Porque solo cuando interrumpes el ciclo de recompensa externa, comienza a reaparecer la recompensa interna. La paz, la inspiración, el foco, la satisfacción de crear algo. La emoción de estar contigo mismo sin necesidad de anestesia. Este es el viaje real. No hacia una vida sin placer, sino hacia una vida donde el placer no te robe la vida. Si has llegado hasta aquí, hay algo en ti que no quiere seguir viviendo en automático. Cuéntame qué fue lo que más te removió de esta serie. Tu conciencia puede ser el inicio del despertar de otro, el enemigo silencioso, el placer que se convierte en dolor. Imagina por un momento que tu cerebro fuera una cuerda elástica. Cada vez que haces algo placentero, comer algo dulce, mirar tus redes, ver un video excitante, esa cuerda se estira un poco hacia el lado del placer. Pero lo que muchos no saben es que la cuerda siempre responde, volviendo hacia el lado contrario. Ese lado opuesto es el dolor, el aburrimiento, la ansiedad. La neurociencia descubrió algo brutal. Placer y dolor no están en extremos distintos del cerebro, están en el mismo lugar. Y lo que inclina la balanza hacia un lado, activa, inevitablemente, el otro. Así como el cuerpo necesita equilibrio térmico, tu cerebro busca equilibrio emocional. Y cuando vives estirando la cuerda del placer cada día, eventualmente se rompe. No porque tú estés mal, sino porque la maquinaria que regula tus niveles de dopamina se recalibra. Y lo hace a la baja. Eso significa que lo que antes te daba una chispa, ya no te da nada. Y para volver a sentir esa chispa, necesitas más. Más intensidad, más frecuencia, más estímulo. Y eso, exactamente eso, es el núcleo biológico de la adicción. Pero aquí viene lo más cruel. No necesitas cocaína ni heroína para estar atrapado en ese ciclo. Una app, un juego, un teléfono, una persona. Cualquier cosa que libere grandes cantidades de dopamina repetidamente puede enseñarle a tu cerebro a vivir en un estado de déficit, es decir, en un nivel de dopamina por debajo del normal. Y eso duele, no en el cuerpo, duele en la mente, duele en la motivación, duele en ese silencio interno donde ya no te dan ganas de nada. ¿Y entonces qué haces? Buscas más placer para escapar de ese vacío, un vacío que tú mismo no creaste, pero que sí estás alimentando. Y así comienza el círculo, estímulo, bajón, craving, estímulo, bajón. Hasta que un día, sin saber cómo, estás cansado de todo pero no puedes parar. Y lo peor, ya ni siquiera lo disfrutas. Tu sistema de recompensa ha sido secuestrado. Y lo que antes era placer, ahora es solo alivio de un dolor que tú mismo estás manteniendo vivo. Ese es el truco de la dopamina. Lo que más deseas puede ser lo que más te daña. Y no lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. ¿Te ha pasado esto alguna vez sin darte cuenta? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a despertar. ¿Cómo resetear un cerebro roto por el placer? Ahora imagina esto. Tu sistema de dopamina es como una balanza oxidada. Cada estímulo que le diste, cada golpe de placer instantáneo, ha ido torciendo el eje central. Y hoy, aunque no consumas nada extremo, la balanza sigue inclinada hacia el dolor. Tu punto de equilibrio se ha desplazado. Tu cuerpo está quieto, pero tu mente está en guerra. Pero la ciencia nos revela una verdad brutal y esperanzadora. El cerebro puede resetearse, puede reconstruir su equilibrio, puede reaprender a encontrar placer en lo que hoy ya no te motiva. ¿Cómo? No con magia, no con frases motivacionales, con abstinencia estratégica. 30 días. Ese es el número promedio que los estudios neurobiológicos han identificado como el tiempo mínimo necesario para que el sistema de recompensa vuelva a la normalidad después de un uso excesivo de estímulos dopaminérgicos. No se trata solo de aguantar, se trata de permitirle a tu cerebro hacer lo que mejor sabe hacer: adaptarse. Durante los primeros días, el proceso es insoportable. Tu cuerpo se agita, tu mente te sabotea, tu voluntad se siente diminuta. Pero a nivel interno algo empieza a moverse. Tus receptores dopaminérgicos comienzan a reactivarse. El umbral de placer empieza a normalizarse. Las conexiones neuronales empiezan a dejar de asociar placer con fuga. Y entonces ocurre algo mágico y profundamente biológico. El sabor del café vuelve a tener sentido.
Leer un libro ya no parece castigo. Salir al sol se siente como caricia. Un abrazo genera calor real. El mundo no cambió. Tú cambiaste. Tu química cambió. Y por fin, después de semanas de incomodidad, descubres que el placer verdadero no es lo que se consume rápido. Es lo que deja un eco dentro de ti, lo que no necesita exceso para ser memorable. Eso es lo que se siente tener un cerebro limpio. Y no necesitas ser un monje. Solo necesitas dejar de ser esclavo. ¿Qué hábito crees que más ha dañado tu dopamina? Déjalo escrito y empieza ahí tu proceso de reinicio.